Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana de domingo, en que continuamos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a anuncios, no tengo anuncios nuevos realmente. Solamente paso a recordar que ESL termina el 14 de mayo, para que lo tengan presente todos los estudiantes. ESL termina el 14 de mayo, por favor estén orando por el programa. Ustedes recibieron un mensaje de WhatsApp en esta semana en que les comenté cuáles son los planes para el año que viene. Sus comentarios para ustedes para mí son bien importantes. Todos los que están tomando o han tomado el curso, la primera opinión que me interesa conocer es la de la congregación hispana. Por favor, cuéntenme lo que les parece del programa, los aspectos que se pueden mejorar, para que en este tiempo de verano podamos tomar las decisiones con Brian Waugh para el año lectivo que entra. Por lo demás, recuerdo, 14 de mayo termina ESL, y mientras tanto, sé que algunos salones han organizado las fiestas de despedida, han organizado algunas fiestas de despedida, pero el 14 de mayo es el último día. Recuerden, 7 de la noche ESL. Escuela dominical, 9:30 de la mañana, ya empezamos con el panorama libro por libro. Si usted quiere escuchar la clase, espere a que yo la postee, espero postearla esta misma tarde, para que escuche la clase, o para que los que estuvieron y quieren regresar a las notas, puedan regresar a las notas y actualizarlas. Y el servicio a las 11 de la mañana. Recuerden colocar los celulares en modo silencioso, en modo avión. No se deje robar por las urgencias, por los mensajes que siempre entran. Este tiempo de devoción, de meditación en el Señor, de adoración a Él. Hoy es 26 de abril, cuarto domingo de Pascua, y vamos a atender el llamado a la adoración que el Señor nos hace. Vamos a leer juntos este himno llamado Cristo nuestra Pascua, que está compuesto de varios pasajes bíblicos. Lo ponemos sobre nuestros pies, por favor, y leemos juntos. Recuerden, la parte que está subrayada es la respuesta que ustedes dan. Con esto damos inicio a nuestro servicio del día de hoy. Así dice la palabra del Señor. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Aleluya. Celebremos pues la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto al haber muerto, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Aleluya. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Oremos. Señor, nos gozamos en ti, nuestra Pascua. Tú te entregaste, Señor, en nuestro lugar y resucitaste como las primicias de una gran cosecha de resurrección. Y porque tú resucitaste, Señor, los que estamos en ti, tu pueblo, resucitaremos en el día de tu venida. Señor nuestro, te pedimos entonces que con santa expectativa el día de hoy vengamos a adorarte, recordando un domingo más, una vez más, esta gloriosa promesa que nos has dado, de que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo, los que están en Cristo serán vivificados. Te lo rogamos, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar juntos el himno Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, en numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono del cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se posa, bañada de lumbre, ante ti que has sido, que eres sincera. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Ese es nuestro Dios, santo, 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 que adoramos. Vamos a cantar ahora el himno Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso. Adoremos el glorioso nombre de nuestro Señor. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Amén. Hermanos y amigos, declaremos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en el Salmo 8, versos 1 al 9. Y escuchemos atentamente lo que nuestro Dios tiene para decirnos. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos.
Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor, habiendo creado a Adán y Eva, justamente lo vimos en la escuela dominical, como vicerregentes de la creación, lo estableció, puso todas las cosas bajo sus pies. Pero eso que le fue dado a Adán por creación, lo perdió en la caída. Y ahora, como diría un teólogo, a veces nos comportamos hasta peores que las bestias. Sin embargo, el segundo Adán, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, ha recibido por su obra de redención todo el dominio, el poder y la autoridad, de manera que todo está siendo sujeto bajo sus pies. Así que podemos decir con el salmista, pensando en Cristo, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Señor nuestro, nosotros, como herederos de la caída de Adán, andábamos, Señor, en la malicia de nuestros caminos. No éramos vicerregentes de la creación, antes éramos gobernados por nuestras propias pasiones, gobernados por nuestros propios pecados. Pero tú, Señor, viniste, resucitaste y ascendiste en gloria. Y todas las cosas ahora están sujetas bajo tus pies. Tú gobiernas sobre todo. Y nos has dado a nosotros el reinar juntamente contigo. Pero reconocemos, Señor, que en ese reinado contigo aún batallamos con lo terrenal que hay en nosotros. Aún batallamos, Señor, con el pecado remanente que queda en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados individuales de cada uno de nosotros, cualesquiera que sean los pecados escandalosos o los pecados respetables y silenciosos, sean cuales sean, Señor, te pedimos perdón por ellos. Porque si la ley se resume, Señor, en que el gran mandamiento es amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos reconocemos pecadores, porque nosotros no te amamos a ti sobre todas las cosas, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Antes nos colocamos en primer lugar nosotros. Antes, Señor, preferimos en muchas ocasiones hacer nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos, Señor, por nuestra transgresión. Perdónanos por nuestros pecados, oh Dios, tanto de los que somos conscientes como de los que no. Perdónanos de todas nuestras faltas y te pedimos, por el poder de resurrección que obra en nosotros, a través del Espíritu Santo, que seamos renovados en obediencia para vivir para gloria tuya. Te lo suplicamos, oh Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor nos promete el perdón diciéndonos esto. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Vamos a cantar al Señor en agradecimiento por su perdón, el himno Sublime Gracia. Hoy mi
Muchas veces nuestra vida aquí en la tierra no es un canto. A veces es llanto, a veces es pesadumbre. Pero lo cierto que tenemos es que cuando estemos en Sión, por siglos mil, por toda la eternidad, brillando cual sol, allí en ese lugar siempre cantaremos del amor del Señor que nos salvó. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 19 al 29. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. El Padre tiene en sí mismo el poder de dar vida, y dio vida a su Hijo Jesucristo levantándolo de entre los muertos. Pero no solo eso, le dio la autoridad, la potestad de levantar con él a todos aquellos que están unidos por la fe en el Hijo. Así que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, viene el día, viene la hora en que, debido a que Cristo se levantó y Él es nuestro anticipo, nuestras primicias, resucitaremos para resurrección de vida. Vamos a cantar juntos el himno El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud. Vencedor se levantó, aleluya. Cante la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Que la sufrió, aleluya. Y en desolación se dio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya.
tanto vamos sin cesar sus loores a cantar. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura en la carta a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 28. Y la palabra del Señor dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos en esta mañana de domingo, en que nos concedes la oportunidad, el privilegio de venir delante de ti, Señor, a adorarte, de venir a exaltar tu magnífico y glorioso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del resucitado, el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por medio de Cristo dar gloria a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos vida física para venir esta mañana de hoy, pero ante todo aliento espiritual para venir a adorarte, exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque no somos sino deudores de esa grandiosa y magnífica gracia con la cual te has entregado en nuestro lugar, has sido nuestro sustituto, nuestro representante, y ahora por tu Espíritu y por medio de la fe estamos unidos a ti, Señor. Y la vida de resurrección palpita en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Pero, Señor, anticipamos el día en que resucitaremos juntamente contigo, en cuerpo y en alma, en que en tu venida seremos levantados, Señor. Sonará la trompeta y nos levantaremos los que hayamos dormido en ti, y los que estén vivos en aquel momento también esperando en ti. Nos levantaremos, Señor, para darte gloria eterna. El día, Señor, en que todo principado, todo dominio, poder y autoridad estará definitivamente sujeto bajo tus pies. El día, Señor, en que no habrá más enemigo, porque incluso el último enemigo, la muerte, también será para siempre derrotada. Señor, gracias por permitirnos anticipar esa gloriosa esperanza. Gracias por darnos ese privilegio de estar unidos a ti, Señor, y ser parte de esa cosecha de resurrección. Nosotros te pedimos que vivamos, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, porque si hemos resucitado contigo, Señor, si nuestra vida ahora está escondida en ti, Señor, si estamos sentados ahora en lugares espirituales contigo, Señor, nosotros te pedimos entonces que vivamos conforme a la supereminente grandeza de tu poder que obra en nosotros. Que vivamos, Señor, de forma tal que glorifiquemos tu nombre en nuestro andar todos los días de nuestra vida. Señor, obra por favor en nuestros corazones, en los de cada uno de nosotros. Muéstranos a cada uno de nosotros en qué área debemos crecer en virtud. ¿En qué área, Señor, el fruto del Espíritu debe crecer? Y llévanos en humildad, Señor, a no poner resistencia a la obra tuya, a no poner resistencia en decir, soy así, sino, Señor nuestro, que humildemente nos sometamos a entender que mientras estemos en esta vida, siempre habrá espacio para crecer.
Siempre habrá espacio, Señor, para ser santificados. Siempre habrá espacio, Señor, para dejar cosas atrás, sean escandalosas, sean silenciosas y aparentemente respetables. Ayúdanos, Señor, a iluminar en este mundo como antorchas, como baluartes tuyos, Señor. Ayúdanos a alumbrar de tal manera que traigamos gloria a tu nombre. Ayúdanos a brillar, Señor, de tal manera que otros sean atraídos a ti, a tu reino, por medio de nuestra conducta, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra conducta apoye el evangelio que creemos, el evangelio que confesamos. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo tuyo en nuestros lugares. Tal vez nosotros no nos iremos a otro lugar, a otra ciudad, a otro país de misioneros. Pero, Señor, tenemos un campo misionero al lado. Tenemos una familia. Tenemos, Señor, compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos a ser ejemplo ante ellos. De manera, Padre Santo, que por medio de nuestras obras, del amor cristiano y de la palabra del Evangelio, sean atraídos a ti. Señor, bendice a tu iglesia, extiéndela por todo lugar. Señor, que todo lugar donde tu nombre es confesado con sinceridad, donde hay una congregación tuya, Señor, que mantiene con fidelidad el testimonio de tu palabra, que se reúne para orar a tu nombre, que en todo lugar donde el nombre de Cristo se confiesa con fidelidad y hay respeto y temor por ti, Señor, allí, Señor, allí haya bendición y vida eterna. Allí, Señor, las almas sean rescatadas. Y no solo rescatadas las que no han creído, sino también santificadas las que ya han creído. Señor nuestro, nosotros te lo pedimos, te lo rogamos, porque en nosotros no está el poder para hacerlo. Señor, el hombre planea tácticas, nosotros hacemos planes, pero en tu mano está el resultado. En tu mano está, Señor nuestro, el que lo que como hombres proponemos prospere. Es tu reino, Señor, no el nuestro. Es tu obra, Señor, no la nuestra. Por favor, para gloria y alabanza de tu nombre, pedimos que nos guíes a hacer lo que sea mejor para el avance de tu pueblo. Que nos guíes a hacer, Señor, aquello que está conforme a tu voluntad para traer gloria a tu nombre. Señor, bendice a los oficiales de tu pueblo, bendice a los pastores, diáconos, ancianos, bendice igualmente a toda persona que trabaja con cierta dedicación en el ministerio, a los que trabajan en la música, a los que trabajan dictando clase, escuela dominical, a los que trabajan en misiones médicas, a los que trabajan en cualquier capacidad, Señor, ya, incluso administrativa, en cualquier capacidad para servir a tu pueblo. Bendice la obra de sus manos, Señor, por favor. No nos cansamos de pedir esto. No nos cansamos de pedirlo, Señor, porque la obra de cada persona, de cada siervo tuyo, podría simplemente no dar ningún fruto si tú no estás con él. Señor nuestro, bendice a tu pueblo, donde quiera que esté. Señor Santo, te pedimos que nos ayudes a vivir en sumisión a tu palabra, creyéndola, Señor, en primer lugar, confiando en ella, confiando en que es la verdad y poniendo tu palabra, Señor, como autoridad en nuestras vidas, que tu palabra ordene, Señor, y nosotros hagamos. Que tu palabra ordene, Señor, y nosotros sencillamente nos sometamos a ella. Pero ayúdanos, Señor, igualmente a creer las promesas de la palabra, que muchas veces queremos vivir en obediencia, pero sin afirmar nuestra fe en tus promesas. Ayúdanos a afirmarnos en las promesas tuyas, Señor, a creerlas, a guardarlas y a atesorarlas. Señor, te pedimos por el pan de cada día, te pedimos, Señor, particularmente por algunas peticiones que tenemos de salud. Oramos concretamente por Jimmy, por Jocelyn, por Maya y por la bebé, Señor, que están enfermos de gripe y especialmente la bebé salió positiva para COVID. Pedimos, Señor, que tu mano sea sobre ella, que tú seas sanándola, Señor, para que
esta familia pueda reintegrarse pronto a sus actividades normales e igualmente también a la iglesia, Señor. Por favor, ayúdales, bendíceles, dale fuerzas. Señor, que el medicamento sea útil en su cuerpo. Y si quieres sanarlo extraordinariamente, también hazlo, Señor. Lo pedimos, por favor. Te pedimos especialmente, Señor, por José, que está en búsqueda de otro trabajo, Señor. Por favor, bendice sus esfuerzos en encontrar otro empleo. Bendice sus esfuerzos en empezar igualmente con su compañía, Señor. Por favor, ayúdale en este tiempo que está atravesando, bastante complejo. Señor, que sea tu mano sobre él y sea prosperando los planes que tiene, Señor, por el bienestar de él y el de su familia. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros igualmente. Damos gracias por la provisión material extraordinaria que en algunos casos que has dado. Te damos gracias igualmente por sostener con salud a los que estamos presentes, a menos la suficiente salud para estar aquí, Señor, y continuar en la lucha, en la batalla. Señor nuestro, agradecemos porque tu mano está sobre nosotros. Gracias igualmente por las ofrendas que se han recolectado. Gracias, Señor, porque sirven para el avance de tu reino, para que la obra continúe expandiéndose, Señor, por toda la tierra. Para que continuemos, Señor, en el lugar que nos has asignado, predicando la palabra de verdad. Señor, te pedimos una y otra vez, continuamos diciendo, ayúdanos a ser perdonadores, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a sobrellevarnos los unos a los otros en amor. Ayúdanos a ser, Señor, personas que extiendan el perdón que han recibido. Y rogamos, manténnos fuera de la tentación, fuera de las garras del enemigo, fuera, Señor, de las maquinaciones de nuestro propio corazón. Y, Señor, que en los momentos de la dificultad, en los momentos de la tentación, en los momentos de la prueba, Señor, esa palabra que está implantada en nosotros y el Espíritu que obra en nosotros, Señor, sea más fuerte que lo que ponga el enemigo o lo que ponga la carne enfrente de nosotros y salgamos airosos, Señor, de la hora mala, del día malo. Esto te lo rogamos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Les recuerdo el título de nuestro sermón de hoy, que se llama Resucitó para reinar, o Él resucitó para reinar. Se los envié por el grupo con los puntos, así que ustedes ya tienen esa información y está en la página 1181, en las Biblias que tenemos acá a disposición. En toda Latinoamérica, desde México hasta Colombia, Venezuela, Ecuador incluso, existe una leyenda, un cuento popular. No estoy diciendo que es cierto, ojo, estoy diciendo que claramente que es un cuento. Existe un cuento popular que toma diversos nombres, dependiendo del país, pero más o menos consiste en este tipo de historia. Resulta que un hombre pobre, desesperado, se encuentra con la muerte y le propone a la muerte que sea su comadre. Ella le da un don a este hombre para ver si una persona iba a vivir o no. Entonces, dice la historia, dependiendo del país, que si la muerte se colocaba a los pies de la cama, la persona moría. Si se colocaba en la cabecera, la persona vivía. Entonces, solo este hombre se supone que podía ver a la muerte. El hombre prospera, parece un sanador, parece que cuando él dice que alguien muere, muere, y cuando dice que vivan, viva. Sin embargo, llega el día en que la muerte reclama a este hombre. Y este hombre hace todo lo que es posible para huir de la muerte, pero finalmente la muerte también le llega a él. La enseñanza de esa historia en nuestra cultura popular latinoamericana es que la muerte tiene la última palabra siempre. Sin embargo, eso que es un mito, un cuento popular latino, es muchas veces lo que está arraigado en el corazón de la gente. La gente, cuando va
a un funeral o cuando tiene que atender la dolorosa situación de la muerte, piensa, la muerte ganó. Esto termina así. La respuesta a esa pregunta no es nueva. La respuesta, de hecho, la da el Señor en su palabra. Pablo le dice a los corintios que negaban la resurrección, que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, ha ocurrido un cambio. Significa que la muerte no tiene la última palabra. Significa que hay una esperanza para todos aquellos que están en Cristo. Nuestro sermón se titula Él resucitó para reinar. Él resucitó para reinar y tiene 4 puntos. El primero, Él resucitó como las primicias. El segundo, Él resucitó como el nuevo Adán. El tercero, Él reina hasta que la muerte caiga. Y el cuarto, Él reina hasta que Dios sea todo en todos. Esos 4 puntos los envié por el grupo igualmente, así que si usted está tomando notas, usted ya los debe tener. Y vamos a orar. Señor, ayúdanos a apreciar las preciosas verdades de tu palabra en esta mañana. Que tu palabra consuele nuestros corazones. Que nos dé una perspectiva esperanzada, pero al mismo tiempo sobria, acerca de la esperanza de la resurrección. De manera, Señor, que nuestras esperanzas, nuestra confianza esté en ti y en la resurrección que has inaugurado. Ayúdame a mí a explicar la palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos a atenderla igualmente. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, Pablo empieza diciendo en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ese pero que encontramos en esta parte del pasaje, podemos clasificarlo como uno de los grandes peros de la Biblia, donde repentinamente el apóstol Pablo introduce una verdad que cambia el sentido del texto, que modifica el texto del cual viene hablando. Recordemos que en el domingo anterior dijimos que los corintios estaban empezando a creer que no había resurrección. Y Pablo hizo un ejercicio de demostrarles que si ellos no creían que había resurrección, entonces Cristo tampoco había resucitado, entonces tampoco había esperanza para ellos, entonces la predicación estaba vacía y entonces su fe también se estaba anclando en nada. Pero entonces Pablo introduce el cambio, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pablo está diciendo que una era nueva ha empezado con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que Cristo es las primicias de la resurrección, las primicias de una inmensa cosecha. Y esa inmensa cosecha consiste en todos aquellos que están en Cristo, verso 22, y que son de Cristo, verso 23. ¿Qué significa esto de las primicias? ¿Qué significa esto de la cosecha? Bueno, en Israel, antes de recibir la cosecha para sí, el agricultor debía llevar la primera gavilla, las primicias, al sacerdote como ofrenda a Dios. No era un impuesto, era un acto de confianza, un acto de pacto. Al presentar las primicias, el israelita estaba reconociendo que Dios había dado vida a la tierra y que esa primera gavilla era la garantía de la cosecha que vendría después. Esto es significativo. En la clase de escuela dominical justamente empezamos con Génesis hoy. Recuerden qué pasó con la creación en el momento de la caída y qué pasó con la tierra. Génesis 3 nos dice que la tierra cayó bajo maldición, que la tierra daría cardos y espinas. Eso significa que sembrar no es fácil.
Y en general el trabajo no es fácil. Da mucho trabajo, es muy complicado que la tierra dé su fruto. Sin embargo, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo introduce a la tierra prometida, una de esas promesas de pacto de la redención es que la tierra sería buena. La tierra daría fruto. La tierra daría las cosechas. En la tierra prometida, Dios de cierta manera estaba revirtiendo parcialmente los efectos de la caída hacia su pueblo redimido. Entonces, cada vez que el israelita tomaba esa primera gavilla y la llevaba al templo, estaba diciendo: Dios es fiel. Dios ha dado vida en la tierra que está caída a causa del pecado. La primicia, ahora bien, aquí viene el punto. La primicia no es una parte diferente de la cosecha. La primicia, como la palabra, como el término lo dice, es el primer fruto de la cosecha que viene. Hay una gran diferencia. La primicia no es simplemente que la cosecha se dividió en dos. Y entonces primero sale la primicia y después sale la cosecha. La primicia es el anticipo de la misma cosecha. En otras palabras, las primicias y la cosecha es una sola realidad en dos momentos diferentes. Ese es el concepto de primicias. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo resucitó como las primicias de la cosecha de resurrección. En otras palabras, la resurrección de Cristo no es un milagro que se reserva simplemente para Él. La resurrección de Cristo es el anuncio, es la prenda, es la garantía de que quienes están en Cristo resucitarán, porque es la misma cosecha. Es la misma cosecha. Como dice Pablo en otro lugar, en Colosenses, Cristo es el primogénito de entre los muertos. La resurrección del Señor y la nuestra, mis hermanos, no son dos eventos aislados que se parecen. La resurrección del Señor y la nuestra es un solo evento en dos movimientos. Un mismo evento en dos etapas. Eso es lo que Pablo nos quiere transmitir con la idea de las primicias. La misma vida que resucitó al Señor de entre los muertos es la que resucitará a cada persona que le pertenece a Cristo. De hecho, en otra parte, Pablo ve esta unión como tan completa y tan real que él dice que en términos espirituales nosotros hemos resucitado en Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Es tan real que lo que nosotros experimentamos como nuevo nacimiento, como nueva vida, como el poder del Espíritu obrando santificación en nosotros, es descrito en la Escritura como el poder de la resurrección obrando en nosotros. Así que no separemos como la resurrección de Cristo una cosa y la resurrección nuestra otra. Porque lo que Pablo nos dice es el mismo evento en dos tiempos diferentes. El mismo evento en dos tiempos diferentes. Ahora, Pablo nos dice de una forma bella, volviendo a tomar el término dormir, dice que Cristo es primicias de los que durmieron. Cristo es primicia de los que durmieron. Nos recuerda una vez más cuál es el significado de la muerte para aquellos que están en Cristo. Nos recuerda que la muerte para quienes están en Cristo es sueño, es espera, no es el final. El cuerpo se recuesta en la tierra no porque haya sido abandonado, sino porque está esperando una esperanza, está esperando la mañana de resurrección. El cuerpo, si se me permite el ejemplo, viene a ser como una semilla que ha sido depositada en la tierra y que va a brotar
el día de la resurrección. El agricultor entonces ya ha presentado sus primicias. ¿Qué significa eso para nosotros? Viene la cosecha. Viene la cosecha. Mis hermanos, si hoy está en duelo por un familiar que se fue, el amigo, o incluso porque ya usted está en edad avanzada y está contando y dice, los días que me quedan no son tantos como antes. Recuerde algo. Si usted está seguro que Cristo resucitó, usted resucitará con Él. Usted resucitará con Él. El que muere en Cristo no perece. El que muere en Cristo duerme y espera. Duerme y espera. Nuestra esperanza en la resurrección no es simplemente un sentimiento religioso. Está fundada en una realidad. Cristo, las primicias, ha resucitado de los muertos. Si no estás en Cristo, yo te diría, no trates de negociar con la muerte. Con la muerte no se puede negociar. Solo hay una salida para evitar que la muerte sea muerte eterna. Solo hay una salida para evitar que la muerte sea condenación. Y esa salida es estar unido al Señor Jesucristo por medio de la fe. Para que entonces nuestra muerte no sea perecer, muerte eterna, sino resurrección para vida. Ahora, Pablo continúa diciendo, versos 21 y 22, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, enfatizo Elena aquí, es bien importante, todos serán vivificados. Pablo lo que está haciendo ahora es añadir un argumento más para demostrar su caso. Nos está diciendo que es un hecho que la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Y no hay hombre, aparte de Cristo, que no muera. Todo ser humano muere. Lo que demuestra que todos estábamos representados en Adán. Que en el momento en que a Adán se le dijo, si comes de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Esa advertencia no fue solamente para él, fue para todos los que provienen de él. Y él fue nuestro representante. La muerte demuestra que Adán nos representó, que él era la cabeza representativa de todos sus hijos. Pero Pablo no se detiene allí. Él dice, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Es decir, así como Adán es el representante de toda esa humanidad que está caída, que está muerta en el pecado y que sigue su camino hacia la condenación, Cristo es la cabeza de una nueva humanidad que está en Él, que resucitará como Él resucitó. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor nos está diciendo, siguiendo el argumento, quien esté unido a mí, vivirá, resucitará. Quien esté unido a mí, vivirá, resucitará.
Mis amados, Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. De una nueva humanidad que en este tiempo luce igual que la otra. No nos diferenciamos físicamente. Vivimos en los mismos lugares. Compartimos los mismos trabajos. No somos diferentes físicamente. Pero que en Cristo hace parte de todo un nuevo orden, de toda una nueva humanidad que está en Él. Mis hermanos, la pregunta más importante que un ser humano tiene que resolver no es de qué país viene o a qué país va. No es qué apellido lleva. No es si la comida de su país es más sabrosa que la del otro. O si la cultura de su país es mejor que la de otro. Esa no es la pregunta más importante que un ser humano tiene que resolver. Y esa no es la pregunta que nos tiene que unir a nosotros como creyentes. La pregunta más importante que un ser humano tiene que responder es esta: ¿estás en Adán o estás en Cristo? Se trata de eso. Si estás en Adán, muerte y condenación, tal como Adán cayó y fue condenado. Si estás en Cristo, vida eterna y resurrección en Él. Y recibes todos los beneficios de lo que Cristo consiguió con su muerte, resurrección y ascensión. Él te los confiere por el Espíritu Santo porque estás unido a Él. Te pongo un ejemplo. Piense en las batallas de independencia de nuestros países. Voy a tomar la que más conozco, que es la de Colombia, pero aplique el mismo ejemplo a su país. En la batalla de Boyacá, en Colombia, en una sola tarde, un hombre lideró un ejército y cambió la condición de un pueblo entero. Muchas personas no fueron a combatir. Es más, yo no combatí en esa batalla. Ni los que están aquí que son colombianos, o si lo aplica a su país, ninguno de ustedes en su país combatió en las batallas de sus países. Pero ustedes disfrutan de la independencia de sus países. ¿Lo disfrutan o no? ¿Peleaste por ello? ¿Te preguntaron? No. ¿Tuviste que decidirlo? No. Simplemente porque un grupo de hombres representó al resto, fueron la cabeza federal, nosotros disfrutamos de los beneficios. Eso es la unión con Cristo. Eso es lo que significa que Cristo sea nuestro representante. Todo lo que Él consiguió está a favor nuestro. Y todo aquel que está unido por la fe a Él, por el Espíritu Santo, recibe los beneficios. Los beneficios fluyen a Él de la misma manera que la vid, que los pámpanos están unidos a la vid. Eso significa que si esa es la situación, no se puede estar entre dos humanidades. No hay término medio. Cada persona está o en Adán, cargando la muerte, cargando la culpa, cargando la condenación, o en Cristo, participando de la vida que Cristo ha conseguido. La pregunta más urgente es: ¿en quién estás? ¿En Adán o en Cristo? ¿De quién eres? ¿Perteneces al que venció o perteneces a una humanidad caída y derrotada? Porque si perteneces al que venció, entonces todos los beneficios de lo que Él consiguió son tuyos. Porque así como en Adán, todos los que están en Adán mueren, así también en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. De la misma manera, como las primicias anticipan una cosecha y hacen parte de la misma cosecha, de la misma manera, aquellos a quienes Cristo representa reciben los beneficios de lo que Él hizo. Pero ahora, el pasaje no se detiene allí. El pasaje nos continúa diciendo
cómo es que se va a dar este proceso de resurrección y qué es lo que va a pasar en el medio. Dicen los versos 23 al 26, ese es el punto 3. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Pablo entonces nos muestra el orden en que se consuma la resurrección y utiliza la palabra en su debido orden. La palabra orden aquí es tagma, que es la organización que asumía un pelotón militar. Entonces, lo que Pablo quiere mostrarnos es que los eventos que él está diciendo aquí, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, es un mismo pelotón, es una misma cosecha de resurrección, pero que va en un orden. Es decir, Pablo lo que nos está presentando es que estos no son resurrecciones diferentes. La resurrección de Cristo anticipa la resurrección del resto del grupo. De hecho, noten que él lo incluye en el mismo tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él no los pone como Cristo ya resucitó y entonces después cuando Él regrese, no. Pablo lo presenta de esta forma. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como una sola cosecha. Como una sola cosecha. Así es como lo presenta él. No son dos eventos aislados, sino una sola victoria que va en orden. Uno primero, otro después. Así que Pablo nos dice, primero Cristo, primicias, luego el resto de la cosecha. Después que vendrá el fin. Vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino consumado al Padre, habiendo sometido todo dominio, poder y autoridad. Entonces, ¿qué hay entre la segunda venida y nuestro tiempo? Dice el texto. Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que hay entre la resurrección de Cristo y la resurrección general de los que están en Cristo es el reinado de Cristo. Eso es lo que hay. Noten que el esquema de Pablo es bien simple. Cristo resucita, asciende, empieza a reinar hasta el día en que resucitarán todos aquellos que están en Cristo. Ese es el esquema de Pablo. Bien simple, bien sencillo. Cristo reinando. Usted dirá, ¿cómo reina Cristo ahora? Dirá usted. Yo no lo veo. Yo le digo cómo reina Cristo ahora. Cristo reina porque Él es el que subyuga y somete a sus enemigos y los pone al estrado de sus pies. Cristo por su Espíritu conquista a aquellos que antes eran sus enemigos y los convierte en sus súbditos. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta mañana adorando a aquel en quien no creíamos antes, que creamos en Cristo como no creíamos antes, es la prueba de su reinado. Él reina por el cetro que le ha dado el Padre, el Espíritu. Y por el Espíritu que le ha sido conferido, entonces Cristo Jesús somete a sus enemigos. Los convierte, los salva a aquellos que han sido escogidos por el Padre. No solo eso, Cristo obra por su palabra y por el Espíritu y santifica a su pueblo.
Cristo gobierna, sujetando, como lo dicen varios pasajes de la Escritura, los dominios, los principados, las potestades. El tiempo que vivimos es el tiempo del reinado de Cristo, hasta el día de su venida. Cristo obra arrepentimiento en los corazones, da vida nueva, consuela a los afligidos, defiende a su pueblo, respondiendo a las peticiones de su pueblo, guarda a su pueblo del mundo, como se lo prometió a los discípulos, santifica a su pueblo por el Espíritu, sostiene a su pueblo en la fe durante toda esta vida. Hermano, si usted está sostenido en la fe, no es por usted. Es por la acción del Espíritu Santo que lo sostiene a usted. Eso es la demostración del reinado de Jesucristo sobre su pueblo. Como veíamos en la escuela dominical, Adán y Eva caen. Caín y Abel van a adorar. Uno adora en su religiosidad una ofrenda de vegetales. ¿Quién dijo que Dios había ordenado esa ofrenda? En su religiosidad, en su imaginación, se imagina la ofrenda. Ocurre el diluvio, pero Caín mata a Abel, ocurre el diluvio, y antes del diluvio Dios dice que el designio del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal, y después del diluvio la situación no se ha solucionado. El designio del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Hermanos, ese texto, no crea que el corazón del hombre ha cambiado desde ese texto hasta el día de hoy. No encuentro una parte de la Escritura que diga que el corazón del hombre cambió por sí solo y el designio de su corazón sea bueno. No lo encuentro. Esa misma sentencia está allí como una lápida desde las primeras páginas de la Biblia para decirnos qué es lo que pasa en el corazón del ser humano. Usted dirá, yo no soy tan malo. Relativamente no, es cierto. Pero ¿se acerca usted a Dios por su propia iniciativa? No, Él lo tiene que atraer a usted. Él lo tiene que atraer a usted. El hecho de que nosotros creamos en el Señor y seamos de Él es la demostración de que Él reina. El rey dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dijo hace más de 2000 años atrás. Y vaya a ver si es que esas palabras no se han cumplido. ¿2000 años atrás y la iglesia no se ha acabado? Es la demostración que aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tiene el poder para edificar la iglesia y para combatir las puertas del Hades para que no prevalezca sobre ella. Ese es el tiempo que vivimos desde la ascensión de Cristo, el tiempo de su reinado. Es el tiempo que vivimos. Como dice el Salmo 110, el Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder, es lo que le dice a Cristo. Domina tú en medio de tus enemigos. Ahí está Cristo, dominando, reinando, glorioso. Si usted mira la silla y usted dice, ay, hoy apenas vinimos 20, vinimos 15. Ese es el poder de la victoria de Cristo. Ese es el poder de la victoria de Cristo. Que haya un pueblo que lo busque, que lo ame, que lo honre, a pesar de este mundo malo. Ese es el poder de la victoria de Cristo. Ahora, Pablo nos dice que no todos los enemigos serán definitivamente sometidos en este tiempo. Nos dice
que el último enemigo de ser destruido es la muerte. Claro, la muerte ha recibido una estocada fatal en el día de la resurrección de Cristo. Pero la muerte será definitivamente derrotada cuando el resto de la cosecha se levante en resurrección gloriosa. Ese será el día de la estocada final a la muerte. Ese será el día en que la guerra habrá sido definitivamente saldada, ganada. Miren, vamos con los ejemplos de las guerras de independencia. Si usted mira la historia de su país, usted se dará cuenta que hay una diferencia entre el tiempo en que se declara la independencia y se da la guerra decisiva y el tiempo en que se empieza a disfrutar efectivamente la independencia. Normalmente pasaron 5, 10 años en que se libró la batalla decisiva, pero hubo batallas pequeñas que se siguieron librando. ¿Pero bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la batalla decisiva ya estaba ganada. Bajo el supuesto de que la batalla decisiva ya fue librada. Y que las guerras pequeñas que quedaron simplemente eran para terminar de someter a los enemigos. Lo mismo en la historia de Israel en la Escritura. Si usted se fija, ellos conquistaron la tierra prometida en tiempos de Josué y en tiempos de los jueces. ¿Qué tenían que hacer? Librar las guerras pequeñas, que finalmente no lo hicieron. Esa es la historia de la victoria. Se libra una batalla definitiva y quedan escaramuzas, guerras pequeñas que librar. Ese es el tiempo que estamos viviendo. La batalla definitiva ya fue librada, ya fue ganada. Pero el punto final de la guerra, que es la victoria sobre la muerte, que es la resurrección de los muertos, no ha sido librado. Mientras tanto, nosotros vivimos en escaramuzas. Nosotros vivimos en batallas con un enemigo debilitado. No se confunda. Porque a veces nosotros somos los que le damos a los enemigos de nuestra alma más poder del que en realidad tienen. Porque la batalla definitiva ya se libró y ya fue ganada. Ya fue ganada. Mis hermanos, vivir en estos tiempos que estamos, entonces, entre la primera, entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, requiere vivir en confianza. ¿En qué tipo de confianza? En la confianza a un rey vencedor. En la confianza a un rey resucitado. En la confianza de que aquel que se ha levantado es las primicias de la resurrección. Entre la primera y la segunda venida, entre la resurrección de Cristo y la nuestra, ese tiempo, no se le olvide que hay un rey que está reinando y que nosotros somos parte de su pueblo, que nosotros somos de él. No se le olvide. Quítese de la cabeza esa idea maniquea, dualista, que pone a Satanás casi que al mismo nivel de Cristo. Esa es una idea maniquea. Eso no es cristianismo, de hecho. El rey ha vencido. Y si hay un día malo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos orar a Él para enfrentar el día malo y fortalecernos en su poder. Y fortalecernos en su poder. Entonces, mis amados hermanos, es preciso que Cristo reine durante este tiempo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, dice nuestro último punto, dice los versículos 27 y 28, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pablo aquí al principio está citando el Salmo 8 que leímos. Está mostrándonos
Nos está mostrando que Cristo es el cumplimiento de ese salmo. David en el Salmo 8 relata, maravillado, lo que Dios hizo al colocar a Adán como cabeza de la creación. Pero Adán abandonó su vocación. Adán cayó por su rebelión. Y Cristo es la verdadera cabeza, la cabeza perfecta de la nueva humanidad, de los que están en Él. Entonces, todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Él entregue un reino consumado al Padre. Piense detenidamente en esa frase. Finalmente, la victoria de Cristo se trata de la gloria de la Trinidad. ¿Lo había pensado? Se trata de la gloria del Dios Trino. Porque Cristo en su reinado está sometiendo a sus enemigos, está defendiendo a su iglesia, está obrando en ella por el poder que le ha sido conferido, con un propósito, para que al final Cristo presente un reino consumado con aquellos que resucitarán para vida, con aquellos que resucitarán para como parte de esa cosecha de resurrección. ¿Para qué? Para que el Padre reciba ese reino. Para que el Padre lo reciba. En última, mis hermanos, el plan de Dios, aunque nosotros nos beneficiamos del plan de Dios, aunque nosotros disfrutamos de la gracia de Dios al habernos rescatado por medio de su Hijo, en últimas, todo se trata de la gloria de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De eso se trata todo. Usted, mi hermano, que se ve pequeño, insignificante muchas veces delante de Dios, déjeme decirle algo. Su alma fue contemplada por Dios en su plan desde la eternidad. Usted vino a este mundo, no por casualidad, sino porque Dios tenía un plan glorioso con usted como hijo. Y en su debido tiempo, Cristo vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos aquellos que estábamos bajo la ley. En su debido tiempo, Él se entregó en la cruz por nuestros pecados, Él resucitó, Él ascendió, en algún punto de nuestra vida nos dio su espíritu, nos convirtió, para que tomándonos a nosotros, entonces nos lleve en ese día de su venida, de la resurrección de todos los que están en Él, y nos entrega al Padre. Yo le pregunto, ¿acaso Dios está improvisando con su vida? Dios no está improvisando con su vida, hermano. Dios no está improvisando con sus vidas. Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, al final de cuentas, es darse gloria a sí mismo a través de nosotros y muy a pesar de nosotros. Mis amados hermanos, yo sé que vivimos en un tiempo donde a veces la vida parece caótica. Parece que nada tiene sentido. Parece que se acumula un problema tras el otro. Y usted dice, oiga, eso suena bien, pero mañana tengo que pagar la renta. Yo le digo, descanse. Porque usted está en las manos de aquel que resucitó como primicias, para que usted resucite con Él. Y entonces entregarlo al Padre. ¿Y qué pasará ese día? Entonces Dios será todo en todos
es lo que dice el pasaje. Entonces, ese día, la gloria de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenarán esa nueva creación. Y el último enemigo habrá sido vencido. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá enemigo de nuestras almas, no habrá Satanás que nos tiente. Porque Cristo habrá entregado un reino de reyes y sacerdotes a su Dios, para que Él sea ese reino sacerdotal que adore por toda la eternidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su vida hace parte de ese plan, aunque ahora parezca que pueda estar desordenada. Piense en eso como cuando se construye una casa. El arquitecto de una casa tiene el plan. Él sabe lo que quiere conseguir. Pero usted va a ver la casa y lo que se ve es polvo, material por ahí tirado, trabajadores trabajando uno aquí, uno allá. Parece que nada tiene sentido. Parece como que de allí no va a surgir nada. Pero llegará el día en que la casa esté construida y usted se dará cuenta que el arquitecto tenía un propósito. Ese es el reino de Dios. El rey tiene un propósito con su reino, que es un reino, no lo ponga tan etéreo, que es un reino de reyes y sacerdotes para su Dios. Él tiene un plan con su reino. Mis hermanos, vivan hacia esa gloriosa mañana, cuando venga Jesús nuestro Salvador. Vivan con la mirada puesta hacia esa gloriosa mirada. Los corintios estaban perdiendo mucho al negar la resurrección de los muertos. Nosotros, aunque la confesemos con nuestros labios, no perdamos la belleza, la gloria que hay en que Cristo las primicias ha resucitado. Y nosotros somos parte de la misma cosecha que resucitaremos con Él. Hasta ese día en que la cosecha sea recogida, sea entregada a Dios Padre y Dios sea todo en todos. Todo en todos. Vuelvo al cuento inicial. ¿Tiene la muerte la última palabra? La muerte no tiene la última palabra. No negocie con la muerte. Si usted negocia con la muerte en sus términos, ella le va a ganar. Pero si usted cree en Cristo, la muerte no gana porque ya fue vencida por Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor nuestro, por resucitar como las primicias nuestras. Porque nuestras vidas, Señor, están escondidas contigo en Dios. Porque nuestras vidas, nuestra resurrección está asegurada por tu resurrección. Porque ya disfrutamos de ese poder en nuestros corazones. Y esperamos el día en que nos levantemos contigo. Seamos ese reino de sacerdotes para gloria tuya. La cosecha de resurrección completamente recogida. Para que Dios sea todo en todos. Llénanos de esperanza ante esa bendita y gloriosa promesa en esta mañana, en esta tarde. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar el himno A ti la gloria. Himno 220. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Te alzaste pujante, lleno de poder.
capela al final. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Amén, al gran libertador. Oremos. Señor nuestro, gracias por habernos librado, por habernos hecho, Señor, parte de esa cosecha gloriosa. Porque en tu resurrección, Señor, está garantizada la nuestra. Tú eres el anticipo de que nos levantaremos contigo en gloria, Señor. Y ese poder de resurrección ya obra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, porque nosotros te pedimos, no queremos vivir como desesperanzados en este mundo, como derrotados, como esperando a que algo suceda, a que algo pase, cuando todo, Señor, ya ha pasado y está pasando. Porque tú reinas y estás obrando con poder en nuestras vidas, en las de los que aún no te conocen, para gloria y alabanza tuya. Estamos en tus manos, Señor. Esperamos el día de tu gran venida. El día en que seamos entregados como la cosecha, como un reino de sacerdotes para nuestro Dios, para alabar por toda la eternidad a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en gloria perpetua. Gracias, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar nuestra doxología. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Hermanos, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.